Buenos días. En este vídeo voy a explicar o voy a indicar las cuestiones más interesantes para el examen. De todas estas que os voy a decir, saldrán las preguntas del examen. Mirad, el tema 1 se divide en dos partes: los niveles de organización de la materia y el sistema digestivo. De los niveles de organización de la materia, de la tarea 1 os pueden caer las preguntas 1, 2, 3 y 4. Además de esas preguntas de la tarea, pueden caer las siguientes preguntas. Indica los tipos de biomoléculas y pone un ejemplo de cada uno. Tipos de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Moléculas inorgánicas, ¿cuáles eran? ¿Os acordáis? Las moléculas inorgánicas, el agua y las sales minerales, y las orgánicas son los azúcares o glúcidos, las grasas o lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, el ADN. Luego, indica un ejemplo de cada nivel de organización. Pues esto básicamente es de los diferentes niveles de organización que os acordáis que había: atómico, molecular, orgánulos, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos. De todos ellos, un ejemplo de cada uno de ellos. Pregunta interesante: define tejido, órgano, sistema de órganos. Y finalmente, de este bloque, ¿qué es un trasplante? Explicar lo que es y un ejemplo de donación. Por ejemplo, pues donación de riñón, donación de lo que vosotros penséis, un ejemplo de algún órgano que se done. En cuanto al sistema digestivo, os pueden caer las cuestiones de la tarea 1, las 5, las 6 o las 7. Luego tenemos diferentes. Por ejemplo, tenemos: define nutrición. Indica la función de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Esta es la función, la tenéis en este tema de los 4. Esta pregunta es muy interesante. Define digestión. Otra posible actividad era la de une cada parte con su función, que realizamos en clase. Y finalmente la de une la enfermedad con las características. Esto del tema 1. Del tema 2, que iba sobre los alimentos y los nutrientes, tenemos el resto de cuestiones de la tarea 1. La 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Todas del tema 1. Del tema 2, perdón. Luego, en el tema de alimentos y nutrientes, hay que saber definir alimento y saber definir nutriente. Explicar brevemente qué es la función energética, la función reparadora y reguladora de los nutrientes. Explicar las características de una dieta equilibrada. Luego, analizando la pirámide de los alimentos, tenéis que saber decir qué alimento se puede comer en cada comida y otro que se coma muy poco. Pasamos al tema de las calorías. ¿Qué miden las calorías? Tenéis que saber qué miden las calorías. Básicamente la energía que proporcionan los nutrientes de los alimentos. Otra pregunta: ¿qué es la energía basal? También os puede caer. Y luego os pueden caer actividades de reglas de 3 y porcentaje, como las que aparecen en las actividades finales del tema 2. En estas de aquí. Saber pasar de calorías a kilocalorías. Todo eso. El tema 3, os pueden caer preguntas similares a las que aparecen en la tarea 2 y 3 de estadística. Eso es lo que os puede caer del tema 3. Acordaos. Os puede caer que me digáis el tipo de variable, si es cualitativa o cuantitativa. También os puede caer, dentro de las cuantitativas, explicar cuál es discreta y cuál es continua. Acordaos que la discreta es la que tiene valores exactos, 1, 2, 3, como por ejemplo el número de hijos. También os puede caer que me digáis cuál es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra siempre va a ser el número de datos que tenemos. Preguntas como que defináis o que digáis si es verdadero o falso, si esta es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. También de diagrama de barra. Os puedo dar una frecuencia y unas calificaciones y tenéis que decirme cuál es el diagrama de barra. O tenéis que construir vosotros el diagrama de barras. También puedo hacerlo de esa manera. Daoslo que vosotros construyáis el diagrama de barra. Fijaos en esta, por ejemplo, que tenéis que sacar los datos de frecuencia absoluta y relativa del diagrama de barra. ¿Vale? La absoluta, 98, 70, la vamos sumando todas y después el total. Y esta de aquí es esta entre el total. Esta entre el total. Así es como se iban haciendo estas. De la otra tarea, una actividad que seguro que os va a caer, porque esto es seguro, vamos, va a ser que os voy a poner una variable
os voy a dar unos valores y vais a tener que, primero, definir la variable, qué es lo que se está estudiando, acordaos, decirme si es cuantitativa o cualitativa, cuál es el tamaño de la población y de la muestra, tamaño de la población, fijaos en este caso, 40, tamaño de la muestra a los que le preguntan, 15. Rellenar la tabla de frecuencias, esto también lo vais a tener que hacer, representar los datos obtenidos en el diagrama de barras, también, y luego calcular la media, la varianza y la desviación típica. Tenéis que saber las tres fórmulas porque esto va a caer. Un ejercicio de estos cae seguro. Ya en el tema 4, pues pueden caer de los aparatos respiratorios, circulatorios y excretor preguntas similares a las tareas 2 y 3, que las vamos a ver ahora. Preguntas como, por ejemplo, rellena los huecos en blanco, que estaba sobre el sistema respiratorio, o preguntas, o esta de aquí, que va sobre los movimientos de inspiración y expiración. Igualmente tenéis esta también. Rellena los huecos de las partes. En cuanto al sistema circulatorio, pues fijaos, una posible pregunta. Acordaos, circulación mayor, el 1, circulación menor, el 2. 4, vena cava. 5, arteria pulmonar. 6, vena pulmonar. 3, arteria aorta. Luego, otra pregunta que puede caer, las partes del corazón. Describe las diferentes partes del corazón. Vamos a ver. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Estas dos que entran al corazón por aquí son las venas cavas. Las que salen de aquí, la arteria pulmonar. Las que llegan al corazón por aquí, que vienen de los pulmones, son las venas pulmonares, y la que sale por aquí, que es el 5, sería la arteria aorta. También tenéis que saber las características de los diferentes vasos sanguíneos. Cuáles salen del corazón, cuáles llegan, cuáles son los más finos. Igualmente, la 13 y la 14. Y la 15, acordaos que de todas estas, pues la orina no es el único producto de desecho, hay más. Y las heces no se consideran un producto de desecho porque no vienen de las células. Otras posibles preguntas del sistema respiratorio, pues la función de fosas nasales, laringe y bronquiolos. No bronquiolos, sino alveolos. Esto es un error. Ahora sí, ya lo he modificado. Función de las fosas nasales, la laringe y los alveolos. Luego, ¿mediante qué proceso se produce el intercambio de gases? Mediante la difusión. ¿Vale? ¿Los gases van de donde hay menos concentración a donde hay mayor? No, nunca. Los gases van de donde hay más a donde hay menos. Y luego, una actividad relacionada con la enfermedad y las características. De esta seguramente os caiga una actividad mezclando las diferentes enfermedades de los diferentes sistemas y las características, para que las unáis con flechas. El sistema excretor. Debéis de indicar los órganos encargados de la excreción de desechos, que no solamente son los riñones, ¿eh? Hay más. Acordaos también de las glándulas sudorípadas y de los pulmones que expulsan CO2. Quizá os ponga un dibujo del aparato excretor para que me indiquéis los huecos, pues que son los riñones, los uréteres, la uretra, el que vosotros hicisteis en clase. Otra posible pregunta, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del riñón? Pues ¿cuál es? Pues las nefronas. Acordaos, las nefronas. ¿Indica dos funciones de los riñones? Tenéis tres. Pues con que pongáis dos es lo mismo. Con eso es suficiente. Y luego relaciona enfermedad con sus características. Igual que antes os caerá pues, de los diferentes aparatos. Sistema circulatorio. Importante. Tenéis que saber los componentes de la sangre y sus funciones. Acordaos los componentes, el plasma y luego las células que van en ella. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y las funciones de ellas. ¿Dónde se producen las células sanguíneas? En el tejido de la médula ósea roja, tejido hematopoyético. Acordaos. Y luego indica los pasos de la circulación mayor y de la menor. Con que pongáis esto es suficiente. Circulación mayor sale del corazón, va al cuerpo y llega al corazón. Circulación menor sale del corazón, va a los pulmones y llega al corazón. ¿Cómo es el músculo del corazón? Pues el miocardio tenéis que decir cómo es. Tejido estriado que le da fortaleza y de tipo cardíaco. Y luego finalmente relaciona las enfermedades con sus características.
Si tenéis dudas de algún punto, esto me podéis preguntar por correo electrónico o por el chat, como vosotros queráis. Un saludo.